Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, en esta mañana estoy contento de poder compartir nuevamente con ustedes aquí en Profundizar algo de la palabra del Señor. Y estamos estudiando en esta mañana el tema titulado Lo que le importa a Jesús. Esto va a ser realmente importante comprender qué importa a Jesús sobre todas las cosas, qué es lo que Él encuentra más necesario para nosotros hacer y cómo podemos unirnos a Él para lograr ese objetivo. Por eso, comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hermosa mañana te agradecemos que tú nos permites poder estudiar juntos y entender un poco más de tu palabra, de lo que a ti te importa suscitar en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos acompañes y que a través del Espíritu Santo nos dirijas, nos enseñes y nos permitas vivir vidas unidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Comencemos entonces el estudio aprendiendo un poco más acerca de lo que le importa a Jesús. Esto realmente es tan importante porque nos va a ayudar a comprender, a vislumbrar lo que el Señor desea que nosotros comprendamos sobre todas las cosas. Si pudiésemos decir que hay algo que a Cristo le importa sobre nuestra experiencia como creyentes, como hijos suyos, es el justamente poder mostrar su amor a otros. Por eso leamos lo que nos dice en el libro de Mateo, el capítulo 25, los versículos 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Vemos hasta aquí en sus versículos una interesante declaración de Cristo en cuanto a lo que Él hará cuando Él venga. Nos dice que Él separará entre los que son sus hijos, los corderitos, y los que profesan ser sus hijos, pero que en realidad no son suyos. Estos son los cabritos. Aquí notamos que Cristo nos muestra y nos indica de que habrá una separación porque los que son sus hijos serán realmente un reflejo de sí mismo. Serán como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, tendrán ese amor, esa entrega, esa humildad que caracterizó a Cristo y sus vidas serán limpias, purificadas, transformadas por su gracia. Harán las obras de Cristo, amarán a Dios y amarán al prójimo. Mientras que los son corderitos que tienen una apariencia de ser hijos de Dios, pero que en realidad no muestran las evidencias de una vida transformada, cambiada, que no imitan a Cristo, que simplemente dan una apariencia de seguidores de Cristo. Estos cabritos serán los que serán realmente sorprendidos por lo que Cristo les revela, les declara en el tiempo del fin. Porque ellos juraban, pensaban de que estaban realmente en el reino de los cielos y de repente se dan cuenta de que son excluidos de entrar en el reino porque sus vidas no fueron realmente limpias, rectas delante de Dios. Notemos lo que nos dice Cristo. Fue la razón, lo que hizo la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2, entre los corderos y los cabritos. ¿Qué hacía posible de que los corderitos sean realmente sus hijos? ¿Qué muestras dieron ellos de que eran corderos de Cristo y no solamente seguidores o cabritos del Señor Jesús? Nos dice allí el versículo 37 lo siguiente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Aquí notamos cómo Cristo responde y contesta la interrogante a la pregunta de sus hijos, de los corderitos, de cómo ellos fueron capaces de hacer esa obra de bendición a Cristo. Él les contesta y les dice que lo hicieron a otros, a los más pequeños. Y esa obra que lo hicieron a ellos, a los seres humanos, a los que estaban a su alrededor, era una obra que Él lo tomaba como para sí mismo. Y así entonces ellos son los dignos de entrar al reino de los cielos. Más tristemente vemos el contraste que tienen los cabritos, estos que profesan seguir a Cristo, pero que en realidad no han sido transformados por su gracia. Ellos en cambio reciben de Cristo una dura reprensión. De hecho, veamos lo que nos dice el versículo 41 en adelante. Entonces dirá también a los de su izquierda:
apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces dirán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Notamos aquí entonces el desenlace final de aquellos que profesaron seguir a Cristo, los que tuvieron una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, de ser cristianos, pero que realmente en sus vidas nunca tuvieron una transformación, un reflejo de Cristo. Estas personas serán realmente los que tomarán parte de la desgracia, de la destrucción de los impíos. Y esta experiencia Dios quiere que nosotros evitemos si hoy nos unimos a Él, si realmente permitimos de que Cristo haga en nosotros una nueva criatura, que podemos transformarnos. Y también notamos en esta historia algo muy interesante acerca de lo que Cristo hará en la división de los que son sus hijos y los que profesan ser sus hijos. Vemos de que Cristo también nos invita a entender de que toda la raza humana, todos los seres humanos tienen un sentido de necesidad de Cristo, de conocer a Dios. Y realmente Cristo nos lleva a nosotros, a sus hijos, a entender de que nuestra responsabilidad con el mundo es justamente compartir de lo que debemos nosotros experimentar. Es decir, si nosotros hemos tenido hambre y sed de justicia, si nosotros hemos tenido el deseo de conocer a Cristo, de tener el consuelo, de entender lo que significa ser perdonado, de comprender el amor de Dios, experimentar esa visita de Cristo a nuestras vidas que están en condenación y muerte, y que la recibimos con alegría, con gozo, que nos transforma, que nos eleva, que nos hace nuevas criaturas, esa experiencia todo ser humano aquí en la tierra también puede experimentar. De hecho, hay muchos que no conocen que están en tinieblas o que están perdidos porque nunca han visto la luz. Es decir, están siempre en tinieblas, han estado viviendo una vida pecaminosa y lo único que conocen es justamente el mal o el pecado. Pero si nosotros venimos a ellos y hay una luz en sus vidas, hay algo que irradia verdad, podrán entonces tomar la decisión y darse cuenta de ver lo que necesitaban en sus vidas, de despertar en sus corazones el deseo de la pureza, de la santidad de Cristo que tiene que venir en sus vidas, y por ende el pecado puede ser perdonado, quitado, borrado de sus vidas si tan solo se entregan a Él. Pero si nosotros no tenemos esa luz o no compartimos esa luz con otros, si no tenemos esa experiencia personal y no podemos hablar de Cristo de una forma real, simplemente entonces caeremos en un mero proselitismo. Hablaremos de Dios, de Cristo, religión, del sábado inclusive, pero no con esa fortaleza, esa convicción del Espíritu Santo, porque nuestras vidas no están unidas al Señor Jesús. Y por eso no haremos ninguna obra de ayudar, de dar alimento, ese alimento espiritual, ese alimento que realmente viene de la palabra de Dios, que es Cristo. Por esto, a pesar de que el llamado de Cristo es que nosotros hagamos obras de caridad, obras de amor, de justicia por otros, también la lección más profunda de esto es entender de que todo ser humano necesita y requiere de atención, porque sus corazones, sus vidas están justamente en desgracia, están realmente secas, vacías, enfermas, alejadas, solitarias por el pecado. Todo esto puede transformarse, puede ser cambiado cuando Cristo viene en nuestras vidas, cuando Cristo nos ayuda a demostrarnos que podemos vivir vidas diferentes por el poder que viene a través del Espíritu Santo, por el poder de su palabra que constituye, que restituye, que fortalece, que da vida a algo que estaba muerto. Cristo quiere que nosotros podamos alimentarnos, fortalecernos a través de su sangre, de su cuerpo, que realmente nos nutre, nos ayuda a vivir, a crecer, a tener una experiencia en una dimensión diferente, no conforme a lo que el mundo siente, piensa o anhela, pero una dimensión donde anhelamos, pensamos, creemos conforme a Cristo. Por eso Cristo nos dice en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es así como Cristo nos promete, nos dice de que estaremos realmente fortalecidos, alimentados, saciados por su palabra, por su propio cuerpo, su propia sangre, que nos limpia, nos purifica y nos transforma. Así no tendremos sed jamás, no buscaremos llenarnos con lo que el mundo ofrece, porque hemos sido realmente saciados por lo que Cristo es, por su amor, por su mansedumbre, por su humildad,
por su gloria, que es su carácter. Esto es la experiencia que Cristo quiere que tengamos, lo que más le interesa a Él sobre todas las cosas. Que Dios en este día te permita convertirte en un cordero para Cristo, transformarte a su imagen, a su semejanza, y que así, por su gracia, podamos realmente hacer lo que más le importa a Cristo, amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Espero verte aquí mañana también, persistiendo más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.